Buen día, bien, soy la doctora Ingrid Pamela Villafuerte Mesco, residente del segundo año de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El día de hoy vengo a comentarles acerca de la hematología forense, que se incluye dentro del ámbito de la Medicina Legal y Ciencias Forenses desde el punto de vista criminalístico en la escena o lugar de los hechos. Bien, entonces comenzando acerca de la hematología forense como introducción, básicamente esta se considera a la aplicación de los conocimientos hematológicos, biológicos, médicos y criminalísticos al campo forense, basado en el estudio de la morfología, serología y bioquímica de la sangre. Esta tiene dos líneas de investigación, una línea de aspecto reconstructor y otra de aspecto identificador, que lo vamos a hablar más adelante. Pero en ámbito general, el aspecto reconstructor básicamente es el estudio de la morfología y los patrones de las manchas de sangre. En este caso tendríamos que hablar de una mancha pardo rojiza que posiblemente tenga características hemáticas. Y del aspecto identificador, que no solo nos va a ayudar a tipificar el grupo sanguíneo de una persona, sino también a identificarla de acuerdo a la secuencia de ADN. Para ello se requiere una serie de pasos, tanto en el lugar de los hechos como en el laboratorio, lo cual lo vamos a comentar más adelante. En cuanto a la sangre, nosotros sabemos que es un tejido compuesto por líquido, que sería el plasma, y células, que serían los glóbulos rojos, glóbulos blancos, cuya función básicamente es intercambiar oxígeno, eliminar desechos. A su vez también influye en el mecanismo inmunológico y los factores de coagulación. Si nosotros encontramos los glóbulos rojos, básicamente tienen que ser anucleados, y si encontraríamos dentro de nuestro análisis microscópico una extensión de Frotis núcleos, podríamos diferenciarlo de un anfibio, reptil o ave. Bien, los glóbulos blancos también son muy importantes, ya que al presentar núcleo nos puede ayudar para fines de determinación de ADN e identificación de la persona. La sangre como elemento reconstructor se refiere al estudio físico macroscópico de las manchas de sangre encontradas en el lugar de los hechos. Bien, hablemos ahora acerca de la hematología reconstructiva. Esta básicamente nos ayuda en la reconstrucción de los hechos, es por eso el nombre. Nos orienta a identificar la dinámica en la cual se produjeron los hechos, vale decir, la ubicación en la que se encontraba el cadáver. Esto quiere decir la víctima y el victimario, el agente causante probable, si fue ahí una escena primaria, quizás fue en una habitación donde se produjo la muerte y la persona lo trasladó al baño o a la sala. Entonces, dichos patrones nos van a ayudar a reconstruir el suceso, cómo se produjeron los hechos. Bien, ahora hablaremos acerca de los tipos de manchas. Como podemos observar en la lámina, son 6, de los cuales es importante conocer las características para poder diferenciarlo en el lugar de los hechos, en la escena del crimen, y a su vez también poder perenizarlos y orientarnos acerca de la dinámica en la cual se produjeron los hechos. Tenemos en primer lugar a la proyección o gotas por salpicaduras, que se producen generalmente por sangre arterial, a diferencia de la sangre venosa, ¿no? Esa tiende a salir con mayor eyección hacia el piso, las paredes, el techo. La segunda es el descurrimiento. Como vemos acá, hay un deslizamiento que se da en una superficie inclinada. Puede ser en la pared algún elemento que esté en el lugar de los hechos que tiene cierta superficie inclinada y que puede escurrir o deslizar, seguido del charco, que es una acumulación en una superficie deprimida, o también puede ser plana. En los levantamientos de cadáver observamos que pueden ser planas también, en una superficie plana aledaña al cadáver o debajo de él, que es con mayor tendencia en donde podemos ubicarlos. Las huellas sangrantes o de contacto son aquellas que se dejan en las paredes o en algunos elementos, mesas, pared, vasos, piso también, con el calzado o con los pies descalzos que se pueden producir al tratar de querer mover al cuerpo o querer huir del lugar de los hechos. Bien, en cuanto al limpiamiento, es
querer borrar estas marcas de contacto, estas manchas sangrantes que se dejan en estos elementos, ¿no? Entonces acá podemos ver en la imagen cómo tratan de borrar, pero no ha habido una eliminación de manera total. Hay parcialmente ciertas manchas pardo-rojizas que luego en el carácter identificador vamos a poder ayudarnos a determinar o a identificar a la persona del hecho delictuoso. Bien, seguido de la impregnación, es aquella mancha que traspasa la textura del soporte. Puede ser prendas de vestir, sábanas, entre otros. Hablando de la altura y angulación con la cual se pueden producir estas manchas de característica hemática, estas van a determinarse con un punto de corte, vamos a tomarlo el día de hoy, que puede ser 50 centímetros. Mientras la altura sea menor, los bordes generalmente tienden a ser más homogéneos, regulares. Mientras mayor es la altura, por ejemplo, más de 50 centímetros, algunos toman 30 centímetros en la literatura, los bordes tienden a ser más angulados, más espiculados y dejan ciertas manchas satélites o pueden ser circulares como pueden ser lineales. También es importante conocer la angulación en la cual se produjo y para ello nos ayudan los patrones de estas manchas de sangre. Acá podemos diferenciar en los diferentes grados. Vemos que a un ángulo más agudo se tiende a formar una cabeza y una cola, como podemos ver acá en el ángulo de 20 y 10 grados, en el cual nos puede orientar también a la dirección en la cual se produjeron. Podemos ver este charco de sangre de color negruzco. De acuerdo a la información que se pudo recopilar, la persona se encontraba desaparecida 3 días, entonces hay áreas en las cuales se mantenía todavía unas manchas rojizas, parduzcas o pardo rojizas, en otras áreas un poco más negras, secas, ¿no? Que al momento de caminar por ahí generaba un pegamiento con el protector del calzado, ¿no? De las botitas descartables. Se pegaban, no se podía caminar, el cuerpo estaba rígido, no se podía desplazar. Entonces eso también puede ser influenciado, el tema de las manchas, por ciertos factores climáticos, el lugar donde se encontraba el cuerpo, era un lugar hermético, este lugar era un baño y tenía aire acondicionado, lo cual también ha podido influenciar en ello. Bien, entonces eso es con la finalidad de poder diferenciar en cuanto a la data de los 6 meses de color negruzco con algunos factores que pueden hacer que este proceso se acelere o también se desacelere. Bien, en cuanto a la hematología identificadora, muchas veces se confunde con la tipificación del grupo sanguíneo. Vale decir que no solo es ello, ahora vamos a ver el por qué. Es una serie de pasos que se da y que se incluye también a la tipificación del grupo sanguíneo, pero que no solo abarca ello. Bien, tenemos que el aspecto identificador se basa en el ensayo de orientación o presunción, en el ensayo de confirmación o certeza, en la investigación de la especie, esto quiere decir sangre humana o sangre animal, y en la tipificación de la sangre humana. Bien, cuando hablamos del carácter identificador, como les mencionaba, no solo es el grupo sanguíneo. Vamos a ver que hay una serie de acontecimientos que se producen para llegar a la identificación de la persona del hecho delictuoso. Bien, en primera instancia, en el lugar de los hechos, podemos obtener ciertas muestras que nos orienten que estamos hablando de una mancha de característica o de carácter hemático. Bien, encontramos una mancha pardo rojiza que puede ser fresca o una mancha seca. Si son visibles no hay problema, pero si son ocultas o invisibles nos podemos ayudar de ciertos métodos de luminiscencia. No confundir con las lámparas de Wood que mediante radiación ultravioleta nos ayuda a ubicar con mayor exactitud dónde están las manchas pardo-rojizas que son visibles. La luminiscencia o la quimioluminiscencia que se produce con el luminol o el Blue Star Forensic son más específicos, son más detallados y detectan sangre oculta o lavada. Bien, en cuanto a la prueba de orientación, tenemos el test de Adler. En el lugar de los hechos lo podemos realizar, es sencillo, mediante el reactivo de Adler utilizamos un hisopo y ante la sospecha de un elemento
que parece ser sangre, una mancha pardo rojiza, a determinar, reacciona con una coloración azul turquesa, parecido al de clorhidrato de cocaína. Bien, entonces ahí nos orientamos que es un elemento que tiene hierro, pero que puede ser sangre como otros que también contienen hierro. Entonces pasamos a la prueba de certeza. Estas pruebas de certeza ya se realizan en los laboratorios. Hacemos un extendido de la lámina y detallamos, si observamos, las células de glóbulos rojos, glóbulos blancos, como les comentaba, diferenciar si tiene núcleo o anucleado. En el caso de los glóbulos blancos, como tienen núcleo, nos ayudan también en la secuencia de identificación del ADN. Bien, de caso en que se presente que la sangre ya se encuentre lisada, nos ayudamos de ciertas pruebas histológicas cristalográficas, las cuales son dos: el ensayo de Teichmann y el ensayo de Takayama. El ensayo de Teichmann básicamente calienta la hemoglobina y hace que ésta se convierta en hemina. Esta va a adoptar una coloración, como podemos ver en la imagen, parduzca, de cristales alargados. Bien, en cuanto al ensayo de Takayama, al utilizar el reactivo de Takayama, nos va a marcar también cristales, pero generalmente color anaranjado y que tienen una forma de árbol, arboleada. Bien, hasta ahí ya confirmamos de que estamos hablando en el laboratorio de sangre. Ahora nos toca especificar, determinar si es sangre humana o sangre animal. Para eso tenemos dos métodos, utilizando la prueba de hexagón o el ERCIT sangre, en el cual básicamente el de hexagón es una prueba rápida en el cual tiene dos bandas, la primera es del test y la segunda de la muestra que estamos utilizando. De ser positiva nos indica que estamos frente a una sangre humana y descartamos la sangre animal. Pasamos al siguiente paso, tipificar el grupo sanguíneo para orientarnos cada vez más o direccionarnos hacia la identificación de la persona del hecho delictuoso. En esta reacción, como todos conocemos, es una reacción antígeno-anticuerpo que nos va a determinar el grupo sanguíneo. Pasamos finalmente a la identificación, la secuencia, amplificación del ADN para tener ya un resultado de una muestra indubitada con una muestra dubitada, tratar de comparar y ver si se trata de la misma persona. Como les comentaba, las pruebas de orientación es una presunción de que estamos frente a un elemento de características semáticas. Básicamente la prueba de Adler nos ayuda en el lugar de los hechos. Entonces son pruebas rápidas que se pueden utilizar en las escenas, se basan en la actividad de la peroxidasa porque posee grupo hemo de la hemoglobina, el cual posee hierro también. Y hay otros métodos también, como la reacción de la peroxidasa con el agua oxigenada va a generar un burbujeo, cual nos puede indicar que estamos frente a un elemento sangre que contiene hierro u otro. La reacción de Adler que hablábamos también, que tiene una sensibilidad de 1 en 200.000, o sea, son sensibles, pero la especificidad es menor. Bien, básicamente el compuesto es de benzidina disuelta en ácido acético y el resultado es la coloración azulada que lo hemos visto previamente. Bien, como les comentaba al inicio, podemos encontrar al inicio de esta cadena, esta secuencia que acabamos de ver, manchas de sangre que no son visibles, que son ocultas o han sido lavadas. Bien, entonces aquí es importante determinar dónde se encuentran esas manchas. Para eso utilizamos la luminiscencia con el luminol, bien, cual tiene una sensibilidad de 1 en 1.000.000. Hay ciertas desventajas para utilizar el luminol, que se necesita tener el ambiente en total oscuridad y una vez preparado el insumo se tiene que consumir todo. Como podemos ver en la imagen, acá hay unas manchas que no son visibles a simple vista o que se pueden notar de manera parcial en la segunda cabina de un auto y que una vez utilizado el luminol por la quimioluminiscencia podemos detectarlo con mayor facilidad, hacer las pruebas. Ahí también podemos ayudarnos del test de Adler para ver si sale positivo o no, si es un elemento que contiene fierro o no. Entonces es muy importante utilizarlo en algunos casos, ¿no? Cuando no son manchas visibles. No desnaturaliza la sangre. Esto quiere decir, podemos identificar a la persona en su secuencia de ADN. Bien.
Hay uno que es más específico, que genera también una quimioluminiscencia, pero mediante una reacción de fluorescencia, que es el Blue Star Forensic. La ventaja es que no se necesita tener todo el lugar oscuro. A diferencia del luminol, generalmente podemos visualizar las manchas entre 30 segundos a 3 minutos con el luminol. En este acápite del Blue Star Forensic podemos utilizarlo con mayor tiempo mientras se utilice las lámparas y los lentes anaranjados para poder observar las manchas. Bien, finalmente hablaremos acerca de la importancia de la hematología forense en el ámbito de la medicina legal. Como nosotros hemos podido escuchar y observar en las láminas que se han presentado, esto tiene una dirección o un enfoque un poco más criminalístico, pero cabe resaltar que la necropsia inicia desde el levantamiento de cadáver. Es por ello que los médicos legistas en formación, así como los médicos legistas ya asistentes, tengan que conocer o al menos tengan conocimientos básicos de importancia en cuanto a la medicina legal criminalística, que nos va a poder ayudar a homologar o a corroborar los eventos que se han suscitado con lo encontrado en los protocolos de necropsia. Es por ello que es importante que ambos sean una sumatoria en aras de obtener resultados confiables y que nos puedan ayudar a conocer el hecho delictivo y también al probable autor del mismo. Comenzaremos mencionando acerca de la importancia de las manchas hemáticas como evidencia. Bien, a través de los diferentes métodos y técnicas científicas ya mencionadas, como en un inicio les comenté acerca del test de Adler, que se puede hacer en la escena del crimen para que nos pueda orientar acerca de las manchas o fluidos que podemos encontrar. También tenemos algunas pruebas que se tienen que realizar en el laboratorio para tener la certeza de que estemos hablando acerca de una mancha pardo rojiza con características hemáticas. También las pruebas de especificidad como el Hexagon Opti, la cual nos va a indicar la naturaleza de esta mancha sanguínea, que puede ser animal o puede ser humana. Bien. Todo ello en el abordaje del lugar de los hechos. Una vez obtenida, dichos indicios o evidencias son trasladados al laboratorio mediante cadena de custodia. Y también son pruebas rápidas que nos van a precisar de un resultado rápido y que luego será corroborado en la tipificación del grupo sanguíneo y en las pruebas dubitadas e indubitadas de la secuencia del ADN con el fin identificador. Bien. Sin embargo, se precisan de las pruebas de certeza, como les estaba comentando, para poder tener un resultado positivo acerca de la naturaleza a cual pertenece dicha mancha sanguínea. La importancia de conocer y determinar los patrones de las manchas hemáticas son de suma importancia en cuanto a la hematología forense desde la línea de investigación de la reconstrucción en la escena del crimen, ya que esta nos va a poder ayudar o también nos va a poder determinar ciertos parámetros de la dinámica en la cual suscitaron los hechos, por ejemplo, la ubicación de la víctima, del victimario, si ha habido movimiento del cuerpo o no, con los diferentes patrones que ya les indiqué de proyección, el probable o el posible agente causante con el cual se causó la muerte, ¿no? Y ello también va a ser homologado o corroborado durante la necropsia de ley a fin de poder llegar a una causa de muerte certera y un mecanismo de muerte el cual explique cómo se llegó a la misma. Bien, las muestras de sangre pueden ser investigadas o procesadas, siendo estas frescas o secas. Va a depender también de las características en cuanto a color y textura en la que nosotros podemos encontrar en el lugar de los hechos. Muchas veces hay un temor al momento de realizar la prueba de Adler para poder tener un resultado de ADN
confiable, ¿no? O que sea oportuno, o también que sea el indicado para poder ser procesado. Es por eso que solo se utiliza una pequeña cantidad de este test de Adler o este reactivo de Adler dentro de la mancha de sangre. Puede ser en una esquina, no toda, porque esta también puede generar desnaturalización de las proteínas y así tener un carácter identificador en cuanto a la secuencia y amplificación del ADN. Bien, entonces tanto las muestras frescas como secas son de utilidad, no solo para la hematología forense, sino también para la data, si la persona cuánto tiempo estaba agonizando, cuál posiblemente haya sido su causa de muerte y el agente causante. Es distinto que haya un corte con un cuchillo, con un vidrio, y también dependiendo a la ubicación topográfica del área corporal en donde se haya realizado dicha lesión. Bien, el procedimiento científico técnico tiene que realizarse siguiendo los estándares pertinentes para obtener resultados confiables y así puedan ser catalogados como medios de prueba para los administradores de justicia. La hematología forense, así como las demás ciencias que constituyen a la criminalística, incluida la medicina legal, utilizan métodos científicos y algunos métodos técnicos para poder tener resultados confiables, y las pericias que se logren obtener de los peritajes tengan un soporte científico importante y no puedan ser cuestionados. Además de ello, dichos medios de prueba, ya que las pericias se convierten en medios de prueba para el fiscal y los administradores de justicia, puedan llevar a buen puerto dicha investigación en aras de conocer al victimario o al delincuente y se pueda brindar la justicia del caso. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo en cuanto a hematología forense.